Vamos a resolver un problema sobre movimiento ondulatorio en una dimensión y en particular trata sobre la cuerda vibrante, que es uno de los ejemplos clásicos de este tema. Este problema fue propuesto en un examen de la carrera de Ciencias Ambientales en la UNED en el año 2011 y en él vamos a tener ocasión de ver una serie de conceptos básicos sobre esta teoría de la cuerda vibrante y sobre el movimiento ondulatorio en general. El enunciado del problema dice lo siguiente: una cuerda de una guitarra que tiene una longitud de 60 centímetros y densidad lineal de masa mu igual a 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro, vibra con una frecuencia de 330 Hz en el modo fundamental. A. ¿Cuál es la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda? B. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? C. ¿En qué punto, refiéralo a cualquiera de los dos extremos, se debe presionar la cuerda para producir una nota de 390 Hz de frecuencia? D. Si se produce con la guitarra un sonido de 10 a la menos 6 vatios de potencia, calcule la distancia a la que habría que situarse para escucharlo con un nivel de intensidad de 30 decibelios. Dato: I sub 0 igual a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Entonces se nos dice que la cuerda está vibrando en el modo fundamental. Vamos a revisar brevemente el concepto de modo. Cuando se estudia la vibración de una cuerda, se llega al resultado de que puede expresarse el movimiento de la cuerda como la superposición de múltiples vibraciones elementales que llamamos modos. Cada uno de esos modos se caracteriza por lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí la cuerda fija entre sus dos extremos, de tal forma que este es el eje X, y entonces cuando la cuerda vibra según un modo, se tiene que, si nos fijamos en un punto cualquiera de la cuerda, ese punto realiza un movimiento armónico simple en dirección transversal a la cuerda, con una frecuencia definida, vamos a llamarla omega sub n, para el modo n. Los modos se pueden numerar, como vamos a ver. Y además, en un modo, si nos fijamos en cualquier otro punto de la cuerda, por ejemplo en este, veremos que también está realizando un movimiento armónico simple a la misma frecuencia omega sub n y además en fase con el punto anterior. Es decir, todos los puntos vibran según un movimiento armónico simple transversalmente y a una frecuencia que es la misma y además en fase entre ellos. Una segunda característica del modo es que la amplitud de la oscilación armónica de cada punto es variable con el punto concreto en el que nos encontremos a lo largo de la cuerda, es decir, con la coordenada x en la que esté situada el punto, y es variable según una función sinusoidal. Y además resulta que esa función sinusoidal tiene cruce por cero en los dos extremos de la cuerda, es decir, en x igual a 0 y en x igual a L mayúscula, que sería la longitud de la cuerda. Aquí he escrito entonces las dos características que he comentado de lo que es un modo. Además, tenemos que para los diferentes modos existe una relación entera entre sus frecuencias. Es decir, yo tengo un primer modo que llamo fundamental, que es el modo al que se refiere este problema, para una frecuencia omega sub 1. Después estaría el segundo modo, que tendría una frecuencia omega sub 2 que es igual a 2 omega sub 1. El tercer modo tendría una frecuencia omega sub 3 que es igual a 3 omega sub 1. Y así sucesivamente puedo considerar todos los modos que quiera. Bien, aquí a la derecha podemos ver la representación de la variación de la amplitud a lo largo de la cuerda para los 6 primeros modos de vibración. Así este primero sería el modo fundamental, ¿de acuerdo? Es decir, para n igual a 1, modo fundamental, vemos que la amplitud se caracteriza porque su variación a lo largo de
La longitud de la cuerda, desde x igual a 0, que sería este punto, hasta x igual a L mayúscula, viene dada por un semiciclo de seno. Es decir, esto es un semiciclo de la función seno. No tiene ningún cruce por cero más que en los extremos. Para el segundo modo, que es este de aquí, en cambio sí que hay un cruce por cero justamente en el centro de la cuerda. Es decir, viene representado por un ciclo entero de la función seno. Para el tercer nodo tendríamos 2 pasos por cero en medio de la cuerda, aparte de los dos extremos, ¿de acuerdo? Esto sería un ciclo y medio de la función seno, como podemos ver. Para el cuarto modo tendríamos 2 ciclos completos de la función seno, y así sucesivamente. Bueno, aquí he iniciado la animación porque estas gráficas estaban animadas, ¿verdad? Y podemos ver la pinta que tendría la vibración de cada uno de los modos si la vemos en el tiempo. Entonces vemos que para el modo fundamental es una vibración a una cierta frecuencia, que es la más lenta de todos los modos, sería la frecuencia omega sub 1, frecuencia angular omega sub 1, ¿de acuerdo? Es decir, cada punto, si lo seguimos con la vista, vemos que realiza una oscilación en la dirección transversal a la cuerda, que en este caso sería la frecuencia omega sub 1. Para el modo segundo, la frecuencia de vibración de cada punto sería el doble que para el modo primero, si nos fijamos. Para el modo 3 sería 3 veces la del modo primero y así sucesivamente. Entonces, esta animación nos da una idea bastante visual, bastante buena de qué son los modos y qué aspecto físico tienen. Podemos verlos como componentes de vibración que se superponen y que forman la vibración real de la cuerda. Bueno, aquí a la izquierda he escrito la expresión matemática de la coordenada y, que sería el desplazamiento vertical de cada punto de la cuerda con el valor de la x y con el valor del tiempo. Es decir, esta expresión sería la del movimiento de la cuerda para cada punto de ella. Entonces vemos que es una superposición de múltiples modos que pueden llegar a ser infinitos. Cada modo viene caracterizado por una amplitud a sub n, viene caracterizado por un perfil de amplitudes a lo largo de la cuerda, que sería este término, seno de pi nx partido por n mayúscula, y viene también multiplicado por una oscilación de movimiento armónico simple, que sería este término multiplicativo del coseno. De tal forma que cada modo también tiene un grado de libertad que sería una cierta constante de fase que es diferente en principio para cada modo. Entonces, con los coeficientes a sub n y phi sub n podemos jugar para construir cualquier forma de vibración que tenga la cuerda. Y precisamente esa será la forma de descomponer esa forma de vibración concreta en los sucesivos modos que la componen. Y cada modo entonces tendrá asignado su coeficiente a sub n y su fase phi sub n de vibración. En definitiva, esta expresión resume matemáticamente todas las características que hemos visto anteriormente en este vídeo para los modos y para describir qué son los modos. Bien, pues cada modo puede demostrarse que se puede obtener como la superposición de dos ondas viajeras, una propagándose de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda, que interfieren y forman lo que se llama una onda estacionaria. Es decir, tenemos que a cada modo le corresponde una onda estacionaria. Y esa onda estacionaria, que como digo sería una onda viajando hacia la derecha a una cierta velocidad v y otra onda viajando en el sentido contrario a la misma velocidad v, las dos llevando una oscilación armónica de frecuencia angular omega sub n, las dos, ¿de acuerdo? Para el modo n, es lo que produce el modo. Es como puede verse el modo como una superposición de esas dos ondas viajeras que están viajando en sentidos contrarios. Entonces, la longitud de onda de esa onda viajera, tanto en un sentido como en el otro, vendrá dada por, como sabemos, la velocidad
dividida por la frecuencia de oscilación, es decir, sería la velocidad dividida por la frecuencia angular del modo partido por 2pi. Es decir, esto lo podemos poner como 2pi por la velocidad de propagación de la onda en la cuerda dividido por omega sub n. Y en definitiva, esta es la expresión que relaciona la longitud de onda en la cuerda de una onda que se propaga por ella, mejor dicho, del modo concreto que se propaga por la cuerda, con la frecuencia angular de ese modo. Bien, pues resulta que si nos fijamos en las imágenes de antes de los modos, podemos identificar que la longitud de onda para el modo primero es precisamente 2 veces la longitud de la cuerda, porque aquí tenemos un semiciclo de onda. Para el modo segundo, la longitud de onda es precisamente igual a la longitud total de la cuerda. Para el modo tercero, la longitud será igual a 2 veces la longitud de la cuerda partido de 3, y así sucesivamente. Es decir, podemos escribir la expresión general de la longitud de onda del modo enésimo, ¿vale?, como 2L dividido por la n característica del modo. Es decir, esta será la expresión de la longitud de onda de cada modo. Muy bien, entonces después de haber visto esta introducción teórica al problema, vamos a ir ya con la resolución de los apartados. Aquí he dibujado el aspecto que tiene el modo fundamental, según todo lo que hemos visto, y entonces en el apartado A nos piden cuál es la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda. Entonces partimos de que la longitud de onda, sabemos que para el modo fundamental es igual a 2 veces la longitud de la cuerda, y a su vez sabemos que la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación dividida por la frecuencia del modo. De tal forma que, despejando, aquí en esta ecuación tenemos que la velocidad es igual al producto de la frecuencia por 2 veces la longitud de la cuerda. Con lo cual, sustituyendo valores, esto es igual a 330 Hz, que es el valor que nos dan para el modo, para la frecuencia del modo, por 2 veces y por la longitud de la cuerda, que son 60 centímetros, que lo expresamos en metros, sale 0,6 metros. Y esto entonces nos va a salir en metros por segundo, porque todo está expresado en unidades del sistema internacional, es decir, la frecuencia en hercios, que es la inversa del segundo, y la longitud en metros, entonces esto nos va a salir en metros por segundo. Y calculándolo sale 396 metros por segundo. Esta es, por lo tanto, la solución del apartado A. Vamos con el apartado B. Nos piden cuál es la tensión de la cuerda. Entonces, para calcularlo tenemos que tener en cuenta la fórmula que nos da la velocidad de propagación de la onda en la cuerda. Esta fórmula viene en los libros que tratan la materia de las ondas y se puede encontrar en casi todos los textos básicos de esta materia, y es la siguiente. La velocidad de propagación en una cuerda tensa viene dada por la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividida por la densidad lineal de masa en la cuerda. En este caso nos dan mu, que es 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro, y como ya conocemos la velocidad del apartado A, podemos despejar simplemente la tensión de esta expresión de arriba como el producto de mu por v cuadrado. Y sustituyendo valores, lo que sale es, bueno, lo expreso primero numéricamente, es 5 por 10 elevado a la menos 3 expresado en kilogramos por metro, y esto multiplicado por la velocidad 396 metros por segundo elevada al cuadrado. Aquí, como todo está también en unidades del sistema internacional, porque la masa está en kilogramos,
o sea, la densidad lineal está en kilogramos por metro y la velocidad está en metros por segundo, pues todo va a salir en unidades del sistema internacional y por lo tanto la tensión me saldrá en newton. Y el resultado es 784 newton. Por lo tanto, esta es la solución del apartado B. Esta es la tensión de la cuerda. Bien, en el apartado C se nos dice en qué punto se debe presionar la cuerda para producir una nota de 390 Hz de frecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Que si acortamos la longitud de la cuerda, la longitud de onda del modo va a disminuir porque viene dada la longitud, vamos a llamarla lambda prima, la longitud de onda nueva que tenemos al acortar la cuerda para que produzca 390 Hz de frecuencia en el modo fundamental, vendrá dada por 2L', donde L' será la nueva longitud, que es lo que queremos determinar, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen que la frecuencia nueva que tenemos es de 390 Hz. Entonces, claro, hay una relación directa entre longitud de la cuerda y frecuencia de vibración del modo fundamental. Porque si nos fijamos en la relación que nos da la longitud de onda, tenemos que se cumple que 2L es igual a V partido por F, de donde resulta que la velocidad, como hemos visto en el apartado A, podemos expresarla como 2L por F, y entonces como la velocidad es una constante, porque depende solamente de la tensión de la cuerda, que esa no varía, y depende de la densidad lineal de masa de la cuerda, que tampoco varía, entre las dos situaciones, pues es una constante entre las dos situaciones. Por lo tanto, tenemos que 2L por F, es decir, el producto de la longitud por la frecuencia antes de acortar la cuerda, y por 2 es igual a 2L' por F', que sería el mismo producto después de acortar la cuerda. Es decir, este producto va a ser una constante. Por lo tanto, de aquí podemos despejar la relación L' partido de L, que tiene que ser igual a la relación de frecuencias F partido por F'. Bien, entonces esta relación es igual a 330 Hz, que era la frecuencia antes, dividida por 390, que es la frecuencia ahora. Y esto lo podemos poner simplificado como 11 treceavos. Es decir, que la relación de longitudes de la cuerda ahora y antes es como de 11 a 13. Eso quiere decir que si esta es la cuerda inicialmente con la longitud de 60 centímetros, para que, bueno, y en esta situación teníamos que el modo fundamental vibraba a 330 Hz, entonces para que vibre a 390 Hz el modo fundamental tendremos que pisar con el dedo, si es una guitarra, este será nuestro dedo, ¿verdad? Tendremos que pisar a una distancia del extremo tal que esta distancia que queda es 11 treceavos de la longitud total anterior, que era 60 centímetros. Esto es 50,77 centímetros. Esta será la longitud nueva de la cuerda, ¿vale? Este es el dedo del guitarrista, que está pisando aquí, está manteniendo, entonces el extremo inmóvil pasa a ser este y la longitud nueva será esta de aquí. Y lo que nos piden, bueno, pues es el punto en el que se debe presionar, que será este de aquí. Es decir, un punto tal que aquí a la izquierda nos quedará entonces la diferencia entre 60 y 50,77 y por lo tanto hemos acortado la cuerda en una proporción 11 treceavos. Bien, en el apartado D se nos dice que si se produce con la guitarra un sonido de 10 a la menos 6 vatios de potencia, calcule la distancia a la que habría que situarse para escucharlo con un nivel de intensidad de 30 decibelios. Y el dato que se nos da es la intensidad de referencia
para los decibelios, que es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Entonces la intensidad, recordamos que es la potencia por unidad de superficie que se recibe en un punto determinado. Es decir, si una persona está aquí, por ejemplo, pues la potencia sonora por unidad de superficie que va a recibir va a ser igual a la potencia emitida por la guitarra, que estaría aquí en el centro de esta esfera, dividida por la superficie de la esfera cuyo radio es la distancia entre el foco emisor del sonido, que sería la guitarra, y la persona. Esa esfera tendría una superficie de 4pi por r cuadrado, donde r sería esa distancia, ¿de acuerdo? En esta otra esfera concéntrica más pequeña, pues si el radio fuera r', la intensidad sonora para otra persona que estuviese aquí, que recibiría, sería igual a la potencia emitida, que es la misma, dividida por 4pi r' al cuadrado. Como r' es más pequeña que r, porque está más cerca esta segunda persona de la guitarra, pues esta intensidad sonora sería mayor, como es nuestra experiencia. Aquí hay que pensar que la energía que lleva la onda sonora se va propagando en una onda esférica y claro, como esa esfera, ese frente de onda cada vez es mayor, es una superficie esférica mayor, pues esa potencia inicial se va repartiendo en una esfera cada vez más grande, con lo cual cada vez toca menos intensidad sonora por unidad de superficie según nos vamos alejando de la guitarra. Bueno, pues entonces, para el problema lo que se nos dice es que la persona lo escucha, el sonido de la guitarra, con un nivel de intensidad sonora de 30 decibelios. Entonces, la intensidad sonora de referencia es I sub 0 y es 10 elevado a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Entonces, si la intensidad sonora que recibe la persona en este caso es de 30 decibelios, eso quiere decir que la relación entre la intensidad sonora y la intensidad sonora de referencia es tal que su logaritmo decimal multiplicado por 10 es igual a 30. Eso es lo que quiere decir que la intensidad sonora recibida sea de 30 decibelios. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí podemos despejar simplemente que el valor de I, en esta expresión de aquí, es por lo tanto igual. Bueno, vamos a escribirlo primero así. Vamos a escribir, para que quede más claro, que la relación entre I e I sub 0, despejando de aquí, es igual a 10 elevado a la 3, es decir, igual a 1000. Por lo tanto, la intensidad sonora en vatios por metro cuadrado es 1000 veces más grande que la intensidad sonora de referencia que se toma para la escala de los decibelios, que corresponde a 0 decibelios y que es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Por lo tanto, la I, la intensidad sonora que recibe esa persona de la que nos hablan, que será igual a 1000 veces la I sub 0, es decir, será igual a 10 elevado a la menos 9 vatios por metro cuadrado. Supongamos que esa persona es esta de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, la distancia R es tal que la intensidad sonora que le llega es de 10 a la menos 9 vatios por metro cuadrado. Entonces, si la potencia emitida por la guitarra es de 10 a la menos 6 vatios, entonces, utilizando esta fórmula de la intensidad sonora, deducimos que 4pi r cuadrado será igual a la potencia sonora emitida dividida por la intensidad sonora recibida. Y de aquí despejamos el radio R como la raíz cuadrada de la potencia sonora dividida por 4pi y por la intensidad sonora. Y ahora ya sustituyendo aquí los valores numéricos, esto será igual a la raíz cuadrada de la potencia, que es 10 a la menos 6, y en el denominador 4pi por la intensidad sonora que hemos calculado, que es 10 elevado a la menos 9. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces operando, lo que nos sale es
8,92 metros. Aquí la potencia está en vatios, la intensidad sonora está en vatios dividido por metro cuadrado, por lo tanto, al tomar la raíz cuadrada de esa relación nos va a salir en metros, y por eso nos sale 8,92 metros. Esa es, por lo tanto, la distancia que se nos está pidiendo en este apartado. Este será el siguiente problema que vamos a resolver. Trata sobre oscilaciones forzadas y, como siempre, te animo a que intentes resolverlo antes de ver mi solución. Muchas gracias por tu atención. Como siempre, te espero en mi canal. Hasta el próximo vídeo.